Este es el cuarto episodio de la serie de Fab Labs. Los laboratorios de fabricación son espacios de co-creación y aprendizaje de pares. Se los puede pensar como una manera de contribuir a los comunes, entendiendo de materiales, licencias abiertas y prácticas colaborativas. También pasa eso con los espacios makers, espacios de hacedores, maker spaces. En esta serie hablamos con 6 diseñadores trabajando en Fab Labs o que su trabajo se inspiró en estos espacios. André Rocha es un investigador y diseñador de Portugal. Charlamos de agricultura, espacios de hacedores o maker spaces y de un tema clave siempre cuando se trata de incorporar nuevas tecnologías, la motivación. También hablamos de cuál es el rol de un Fab Lab en una escuela y cómo liga y ayuda a interactuar con la comunidad y los vecinos de donde está emplazado. André aboga por políticas educativas abiertas que transformen y democraticen los recursos educativos. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola, mi nombre es André Rocha, soy portugués del sur de Portugal. Portugal no es muy grande, pero soy del sur, que es no grande, pero diferente, sí, del norte para el sur. Soy del sur, de Alentejo. Soy diseñador de producto, originalmente diseñador industrial, pero Portugal no tiene industria. Entonces soy diseñador de producto. Ha sido moldado como que también mi trabajo y mi carrera. Hoy soy también profesor y investigador en diseño y media digitales. Sí. ¿Y qué estás investigando? Sí, yo trabajo con agricultura abierta, con agricultura open source. Esto es lo que estoy investigando. De la perspectiva de los medios digitales. Soy cómo esta idea de diseño colaborativo, abierto, puede impactar la agricultura y las prácticas de producción alimentar como las conocemos. Pero la investigación es algo muy más contenido, ¿sí? Entonces he desarrollado una serie de actividades en las cuales he intentado contactar con comunidades agrícolas locales, más que de escala de producción pequeña, e intentado pasar esta idea de utilización de este tipo de tecnología. ¿De qué tipo de tecnología? ¿Me contás un ejemplo de una de esas actividades? Sí, por ejemplo, agricultura de precisión, pero DIY, paralelamente a la idea de agricultura de precisión industrial, que mira la exploración como algo que va a ser altamente preciso a nivel de la utilización de los recursos como la agua, y después vaya a irrigar con precisión, atendiendo a las necesidades de la plantación. Aquí también con recurso a tecnologías como Arduino, como otras electrónicas de programación abierta, podemos también nosotros desarrollar este tipo de dispositivos que nos van a ayudar en nuestra agricultura de pequeña producción. Entonces podemos tener, por ejemplo, un ejemplo práctico, un medidor de la humedad del suelo, ¿sí? del suelo, que va a percibir si las plantas tienen necesidad de más o menos agua. Entonces, paralelamente podemos también tener la irrigación controlada paralela a esa necesidad. Entonces, vamos a utilizar solo la agua que necesitamos. Pero trabajo no es tanto lo desarrollo, pero la idea de intentar de introducir los agricultores en ese desarrollo.
y tienen ganas, vienen, es fácil. ¿Cómo se hace para que los No, agricultores? no, es mucho difícil. No, no, prácticamente, pero tienes que crear las condiciones ideales para que haces, disculpa el inglés, ese engagement, esas ganas. Porque la mayor parte de las veces no tienes esas condiciones ideales. Porque ah, pensar un agricultor, para alguien que venga de un contexto más urbano es algo que está muy distante. Sí, sus necesidades no son las necesidades que nos como diseñadores o tecnologistas idealizamos. Eso es algo que es la premisa del trabajo, pero después tienes también lo que los mueve. Lo que los mueve para utilizar una tecnología o integrarla. Eso es algo que tiene mucha resistencia, porque su día a día, si son agricultores que trabajan para ganar su día a día, no tienen tiempo ni tampoco muchas ganas de cambiar. Si son agricultores que lo hacen por su familia, por su propia gozo, también no trabajan en otras cosas o están retirados de trabajo, entonces lo hacen de la manera que saben, no quieren también muchas confusiones Pero, ¿y vos ni por qué algo lo así. haces? Pero Porque pareciera como si le estuviéramos empujando algo y ellos en realidad no lo necesitan. O sea, es como, tendría que ser al revés, ¿no? sí, sí, sí. Esa es la gran cuestión. Hay buenos ejemplos del revés. ¿Cómo hay esos buenos ejemplos de personas más nuevas que trabajan y que colaboran y que desarrollan cosas? Mi idea es pensar en, no empurrar, pero pensar en estrategias de envolvimiento, porque de probar el concepto, ¿sí? De decir, mira, esto que está aconteciendo aquí es bueno, no vas a tener que utilizar esos químicos que utilizas. Por ejemplo, la agricultura, nosotros teníamos una noción muy romántica de lo que es la agricultura tradicional, ¿sí? Pero la agricultura tradicional está llena de apropiaciones erradas de la agricultura industrial. Si la agricultura industrial está muy controlada en términos de los hoy, de los tampoco toda, pero en los países más del norte, la agricultura industrial está más controlada en términos de la utilización de los químicos, en términos de las prácticas sostenibles, la presión está aumentando en el norte. Pero los agricultores tradicionales no tienen ese control. Entonces van a replicar mal muchas de las tecnologías, porque si otrora lo hacían, era muy laboroso hacerlo. Hoy es muy más fácil porque pones un químico y ya está, y lo haces de modo acrítico. Es como utilizar un ejemplo paralelo. Hoy miramos la utilización de las redes sociales, de las cosas, como una utilización acrítica de la tecnología. Sí, que no piensas, lo haces. Lo mismo acontece con la utilización de químicos y prácticas poco sostenibles por parte de los agricultores tradicionales, ¿sí? Es que no tienen la información, no tienen la preparación para lo utilizar. Entonces no tiene problema con más cantidad, menos cantidad. Otro ejemplo, las semillas. Las semillas industriales son semillas que son completamente híbridas, no son preparadas para la optimización de la producción. La agricultura tradicional también está utilizando las mismas semillas. Son pocos los ejemplos de preservación de semillas tradicionales y de biodiversidad de producción. La idea que tenemos que el agricultor tradicional no utiliza químicos, hace todo ecológico, utiliza semillas, no es por ejemplo, al ejemplo portugués, no es la mayoría. Está contaminado también él por esa utilización. Entonces, si vamos a hablar de tecnología, no la vamos a empujar, pero vamos a hacerla pensar y colaborar para una utilización crítica. Entonces,
Mi cuestión es más cuáles son las condiciones ideales para que haya esa colaboración sin empujar nada, sin ser prescriptivo, sin decir tienes que hacer eso o eso, no. Integrar para la transición, colaborar en la transición. Ahí yo pienso que la creatividad y los diseños tiene algo que decir. Totalmente. Entonces, o sea, la idea es como usar la tecnología como una excusa para como pensar críticamente con ellos en una producción más diversa y sostenible. Sí, ¿Entendí bien? mismo la integración de nueva tecnología que venga, pero venga de modo crítico, con conciencia sí, pero es eso. ¿Y eso cómo va avanzando? O sea, ¿cómo te parece que va a llegar en el futuro a desarrollarse o cómo lo querés ver? Mi idea es que tendremos que crear las condiciones para que eso acontezca, para probar el concepto, para, por ejemplo, envolver comunidades que están altamente motivadas para hacerlo, como por ejemplo los makers, que todos, sin perceber mucho de agricultura, todos los días tienes ejemplos nuevos de tecnología abierta para utilización, puede ser útil. No es propietaria, tiene todas las ventajas de ser reparable. ¿Pero hay makers dedicándose a la agricultura? Sí, muchos, Ajá. muchos ejemplos de makers que se dedican. Algunos son agricultores experientes, tienes ejemplos de comunidades de agricultura open source que trabajan en Francia, en los Estados Unidos, pero son nichos, no son toda la agricultura, pero son buenos ejemplos, pero ahí la gran diferencia es lo que decías a poco, es que hay partido de ellos, la motivación es propia, no es alguien que viene de fuera decir lo que es cierto o errado, ¿sí? ¿Y estos agricultores makers también están relacionados con la permacultura? Sí, pienso que muchos están, sí, con todas las prácticas, principalmente las más con esas prácticas relacionadas con permacultura, agroecología. Tienes muy buenos ejemplos de esa procura. Lo más paradigmático será, por ejemplo, Valdaura en Barcelona, lo Green Fab Lab, su relación con tecnología, agricultura, agroecología, sí es un hub. Mismo eso que desarrolla mucho, probablemente no tiene una comunidad agrícola grande construida en su entorno. Continúa a ser algo de diseñadores para diseñadores con algunos buenos ejemplos de diseminación, probablemente lo más adelante en eso, pero continúa a ser algo, porque no parte de una comunidad agrícola, pero de una comunidad de diseñadores. Al contrario, tienes, por ejemplo, l'Atelier Paysan en Francia, que es una comunidad que parte de agricultores, de arquitectos, de diseñadores, y que se reúnen para diseñar nuevas máquinas agrícolas, que las desarrollan y después partillan sus diseños. También promueven oficinas en las cuales los agricultores que necesitan de esas máquinas van a construirlas en conjunto, en comunidad. Por tanto, es algo que parte directamente de las necesidades de los agricultores. ¿Y estas máquinas agrícolas las producen ellos o las diseñan con licencias de creativas común? Diseña con licencias y también las prototipan, también las producen en sus oficinas. Una cosa interesante es lo que está entre algo que es de diseñadores para diseñadores o de makers para makers y algo que es de agricultores para agricultores. Entonces, la cuestión es cuáles son las necesidades ocultas, cómo estos que están muy motivados pueden contribuir para las prácticas más sostenibles de los agricultores sin lo empurraren, como decías a poco, que es la gran cuestión. Ok, buenísimo. Y decime, aparte de eso, vos dirigís un Fab Lab que es parte de una escuela de diseño, ¿cierto? Sí, la escuela es de educación, pero tiene cursos de diseño. Sí, la escuela es una escuela que su principal misión
Es lo ensino de la educación y de las artes y diseño también. Embora no lo tenga su nombre, se está convirtiendo porque se ha tornado algo mucho. Pero a ver, explícame bien, ¿esto es una escuela que forma diseñadores o es una escuela que forma educadores? Ambos, sí, pero diseñadores, artistas e educadores. Ok. ¿Y qué terminan haciendo los que trabajan? Sí, unos van a ser profesores, los otros es una introducción. Nuestro curso más de grado más bajo es en área de las artes, es artes visuales y tecnologías. Tiene diseño, tiene artes visuales, tiene artes multimedia, es como que algo de transdisciplinar. Sí, como un curso más de banda larga que les da opciones. Pero a los cursos de educación tienes intervención social, tienes ensino primario para niños, segundo ciclo, que es un poco más avanzado. Tienes estas cosas de los que van a ser profesores también. Después tienes posgraduados y mestrado. Ah, qué interesante la mezcla. Y decime una cosa, ¿y qué hace un Fab Lab adentro de una escuela así? Sirve su comunidad. Sí, ese es algo, porque todos tienen necesidades de prototipar, de desarrollar, de trabajar más perto de los materiales. Esa es la primera misión. Es como que una oficina interna de la escuela. Pero después, siendo un Fab Lab, para nosotros es también un punto de ligación a la comunidad local, a lo barrio donde la escuela está. Porque todas las personas pueden, a los Open Days, a los días abiertos, pueden ir a un Fab Lab y desarrollar sus propios proyectos. Entonces, ese es un punto de contacto que abre la escuela a lo exterior. Eso es, para nosotros es algo muy importante, porque las necesidades personales llegan en esos días abiertos. Esa es una tensión que nos gusta. ¿Y tienen algunos proyectos que salieron de la comunidad y que después la gente de la escuela apoyó? ¿Me contás alguno, por ejemplo, interesante? Sí, ahora tenemos dos corriendo de personas que se quedaron como colaboradores. Tres ejemplos buenos. Uno es un otro diseñador que ha venido de un Fab Lab de Dinamarca y que ahora se quedó en Lisboa, está desarrollando una estructura tipo tipi que puedes hacer gimnástica, puedes acampar adentro, es un proyecto interesante. Otro es un grupo que nos ha contactado, ese ha quedado allá también desarrollando sus trabajos, que es un grupo que está mirando una idea, no sé si probablemente muchos conocerían Precious Plastic, la idea de las máquinas de reciclaje de plástico. Están mirando la idea de hacer unas máquinas de equipamientos, también ellos abiertos, licenciados de modo abierto, para la reciclaje de papel, para crear estaciones en las compañías que utilizan muchos papeles, pero estaciones propias, crearon algo como actividades de desarrollo de productos basados en papel por los propios colaboradores de estas compañías. Por tanto, están desarrollando eso allá. No entiendo, ¿pero es de papel o de plástico? Pero las de Precious Plastic son de plástico, pero esos están basados en esa idea, están desarrollando similares para papel. Okay. Son inspirados por Precious Plastic, están mirando un conjunto más simplificado de equipamientos para reciclar papel y hacer cosas de papel con otras fibras y con biomateriales y cosas así. Pero ese es su proyecto. La condición cuando llegan allá con un proyecto es, pero cómo puedan también nuestros estudiantes colaborar en el futuro. Entonces, están también pensando en desafíos que van a llegar a nuestros estudiantes durante el desarrollo de sus propios proyectos. Ok. ¿A vos cómo te parece que el Fab Lab en sí cambió el ecosistema de lo que estaba pasando en esta escuela? ¿Cuánto influencia el Fab Lab en la colaboración entre los departamentos y en este contacto con la comunidad? Sí,
va cambiando. Si son 3 años, no es mucho la edad de una escuela, son 3 años lectivos, por tanto las cosas se van desarrollando lentamente, pero va cambiando. Nosotros tenemos una historia de mucha proactividad. Entonces hemos conquistado espacio muerto dentro de la escuela, esa cave que tenía solo basura, archivo muerto y algo, y fuimos limpiando y haciendo, por tanto es una conquista. Después hay el envolvimiento de los estudiantes en esa conquista también, de limpiar, de hacer, de montar. Eso por sí, en una institución que es más tradicional, es una revolución. Por tanto, también hemos creado comunidad internamente. Eso es algo muy, muy importante. Después es también la idea de que los profesores más clásicos de educación empezaron mirando esta idea de STEAM, de educación STEAM, Science, Technology. ¿Qué es esta idea de educación Sí, STEAM? educación que integra ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, STEAM. Así que vamos. Okay. Que es interesante cuando asociada a una idea de educación basada en proyecto. Y ahí tenemos actividades que van contaminando. Por tanto, nuestra idea desde el inicio fue, en cuanto a diseñadores, trabajar el tema de la educación, porque sería el tema que va a conectar con la parte de la escuela menos ligada a la idea de Fab Lab. Entonces, vamos internamente a probar que los Fab Lab puede ser útil no solo para los diseñadores, pero también para los que educan y para los que quieren formar nuevos educadores y para los futuros educadores. Entonces, esa es los grandes pasos. Entonces empezamos limpiando basura y hoy tenemos un posgraduado en diseño de productos interactivos para educación que es totalmente dirigido dentro del Fab Lab, es inmersivo y es algo que está también integrando muchos profesores del área de la educación, de la psicología de educación, de las didácticas de matemática, de las lenguas. Entonces es algo que está creando comunidad también internamente, porque es lo primer principio que hay dicho a poco, es la idea de que primero tenemos que tener una comunidad fuerte también dentro, ¿sí? Dentro de la escuela. Claro. Es genial porque hay un montón de diseñadores dedicados a hacer cosas en el ámbito de la educación, pero en este caso tienen una formación ya con una especialización. Sí. Otra cosa que hacemos es mirar los diseñadores que intentan trabajar en la área, ¿sí? Porque los diseñadores son por naturaleza muy, muy elásticos, ¿no? Que se adaptan que se tienen interés en algo, van a procurar, van a investigar, y hay muy buenos ejemplos de diseñadores que tocan la área de la educación. Pero después hay todo el trabajo en lo terreno, la realidad por ejemplo, de las imposiciones de un ministerio de educación, de las políticas educativas. Todo eso que tenemos que nuestra idea es mediar esa voluntad de desarrollar para educación y la idea de implementación, de validación de las prácticas, de desarrollo de contenidos basados en esos productos. En la práctica es la transformación de una idea de producto para educación o que es dirigida a educación, y la transformación, cómo que eso se cambia en un recurso educativo y preferencialmente en un recurso educativo que sea también el abierto, que licenciado con Creative Commons, por ejemplo. Está genial, está buenísimo. Y bueno, esto tiene como mucho de tu impronta, supongo, ¿no? Porque vos hace mucho participás de la red global de Creative Commons, de creatividad común. Sí. ¿Qué trabajo hacen con esa red? Sí, Creative Commons es una red internacional que tiene 20 años, hace 20 años este año, que nació con la idea de crear y preservar un conjunto de licencias abiertas para partida de propiedad intelectual, de copyright.
La idea de que tú puedes gerir tu producción intelectual, tus poemas, tus músicas, tus diseños. Puedes gerir la propiedad intelectual de esos sin tener que reservar todos los derechos. Puedes partillarla, pero... puedes compartir y ceder los derechos a otros. Por ejemplo, yo este podcast lo publico con licencias y yo le digo creativas común con atribuciones. Okay. ¿Está bien? Está muy bien, muy bien. La atribución es algo que es la base de la propiedad intelectual, sí, pero después podrías hacer otras cosas modularmente si te interesa. Por ejemplo, decir que no querías que su utilización de estos vídeos que haces de tu podcast tuviera fines comerciales, por ejemplo, finalidad comercial, algo así. Pero sí, si se va, está muy bien. Está muy bien. Por tanto, la comunidad hace eso, principalmente promover esas licencias, su utilización, divulgarla, etc. Pero después también cría muchas actividades como intervención en muchas áreas, como la educación, por ejemplo, con una gran comunidad ligada a la educación abierta, a promoción de esos recursos educativos abiertos, a divulgación de buenas prácticas que utilizan y que gracias a su utilización abierta llegan más lejos y permiten traducción para otras lenguas libres sin tener burocracias ni entraves y que llevan a la educación más lejos. Por ejemplo, sí, que al final es más accesible, sí, ¿no? Justamente por el tipo de licencias. Sí. También la área de GLAM, de Galleries, Libraries, Museums, también es un área muy fuerte, sí, en Creative Commons. Sí, eso yo estuve trabajando cuando trabajaba en museos, sí, en el Open GLAM. Open GLAM, sí. Este año vas a tener algo muy, muy interesante a la cimera de Creative Commons, que es EC for Open GLAM. Entonces hay un hackathon de Open GLAM. Sí, es algo que va a ser, que ha tenido mucho suceso el año pasado. Este año se va a repetir en la conferencia anual de Creative Commons. Ok, nosotros acá en Finlandia organizamos un Open for Finland, Open GLAM en Finlandia, con material de archivos abiertos de diferentes organizaciones culturales de acá, por ejemplo. Sí, y eso se organiza todos los años. Pero en un par de esas participé y también llevé algún track de lo que pasaba en esa hackathon. Muy bien, muy bien. Era muy interesante participar de esas actividades y uno aprende muchísimo. Sí, sí. Esta entrevista es parte de las listas FabLab, Portugal y Diseño, licencias para publicar diseño, educación en diseño, diseño y agricultura, diseño activista y podcasteres en diseño, porque André hacía un podcast sobre diseño. André dice que no empujan la tecnología, pero la usan para pensar críticamente en la producción, sin ser prescriptivos y colaborando en la transición, en la adopción de nuevas tecnologías. En ese rol de colaborar en la transición, él ve que el diseño puede ayudar. Muchas veces no se trata de desarrollar tecnología, pero en pensar estrategias para adoptarla y usarla críticamente. ¿Cómo sería eso de pensar críticamente la producción? ¿Hasta dónde tenemos, por ejemplo, que hacer las cosas más eficientemente? ¿O queremos usar la tecnología para pensar en diseñar para el decrecimiento y la austeridad? En este periodo post-pandemia, cuando nos dimos cuenta que podemos viajar menos y consumir menos, quizás podríamos aprovechar la inercia para pensar críticamente en nuestras maneras de usar la tecnología, como nos propone André. Sigamos escuchándolo.
una cosa que hiciste que todavía no te pregunté es que hiciste un podcast sobre diseño y cultura abierta en algún momento. ¿Ahora lo seguís teniendo? No. Como lo sabes, es algo que te da mucho trabajo. No, Pero sí. publicaron como 100 episodios. ¿Cómo se llamaba el podcast? Sí, Dar en Conversa Abierta es lo nombre que era una conversa sobre proyectos que seguían ligando la comunidad en Portugal. Pienso que lo tendrás offline en este momento, pero estaba en iTunes, esas cosas, pero es de 2013, 14. Okay. 15, no lo sé. Pero yo tenía a los pueblos donde vivo, una pequeña ciudad al norte de Lisboa, una asociación que gestionaba también, era un Fab Lab, un espacio, era una asociación a donde teníamos algunos estudios y partillábamos nuestros recursos. Si teníamos máquinas, si teníamos trabajos, entonces una de las cosas que empezamos haciendo fue un programa de radio que se cambió, pero era una radio local, se cambió en un podcast también. Entonces era indirecto, no tenía edición, no tenía nada. Teníamos siempre 2 convidados, 1 hora, siempre ligado a proyectos que envolvían la comunidad. Al principio pensamos en ser solo sobre cultura abierta, pero no fue suficiente para todas las semanas tenermos contenido y después fuimos introduciendo también otros proyectos que no siendo open source o fundamentalistas de eso, tenían una componente de ligación a la comunidad, de construcción de comunidad. Entonces fue muy bueno porque mapeamos el país de norte a sur con entrevistas. Conocemos mucha gente, sí, con eso. Fue muy bueno. Muy interesante. Yo también empecé haciendo radio. Empecé haciendo la radio para la comunidad hispanoparlante acá y entrevistaba a diseñadores y después se transformó en un podcast. Sí. Sí. Una historia un poquito parecida. Bueno, ¿y qué cosas te inspiran en este momento? En este momento, a mí me gustaría volver a lo trabajo con algo que me gusta mucho y que tengo algunas, voy a decir una palabra portuguesa, saudades. Sí, nostalgia. No, sí, nostalgia. Ya sé que no se puede traducir y que no la queremos traducir, saudade. Pero bueno, en español sería algo así como nostalgia. La de ustedes es más poética. Sí. Entonces, ¿qué es trabajar con artesanos? Sí, es algo que me gusta mucho, de tener la calma, el tiempo, la idea de que lo diseño no es algo que tú haces al computador, que vas con él en la mano, que estás allá, que intentas tú también. A mí me gusta mucho lo vidrio, la cerámica, la madera, pero es algo que está tan distante hoy que lo que tengo más próximo es las prácticas al Fab Lab, que tienen siempre un poquito de manualidad. Pero a mí mi grande objetivo es volver un día a trabajar, a volver donde empecé, que fue trabajar una oportunidad única que pienso que tampoco la valoricé porque fue la primera cosa que tengo mucha nostalgia de hacer. Ha intentado, por ejemplo, siempre que puedo, trabajo con mis alumnos, mis estudiantes con eso, que los llevo a las oficinas de vidrio, de soprado. Intento envolverlos en la producción más artesanal, en la artesanía, pero algo que ni siempre tienes la oportunidad de hacer. Que en algún momento. Y decime una cosa, ¿estás leyendo, escuchando, viendo algo que le quieras recomendar a la audiencia? ¿Qué estás leyendo sobre estas cosas que querés contar y recomendar? Ahora
no tengo mucho tiempo para más que leer para los doctorados. Entonces, lo resto por la familia, esas cosas que te ocupan tanto ¿Y qué tiempo. estás leyendo para el doctorado que Sí, está buenísimo y decís, esto les quiero recomendar? ahora estoy mirando la idea y la definición de small farms, de pequeño agricultor y cómo eso es mirado en diferentes partes del mundo. Entonces, lo que decía ayer a uno de mis advisors de doctorado es que como terminé el año lectivo, hay decorado, mi secretaria tiene la decoración, son libros. No los he abierto, pero tiene muchos libros para leer. Sí, está en una fila de espera. Entonces, uno que he mirado, que hay una diagonal, que está ahí mismo y que me parece mucho interesante, es eso de A Small Farm Future. No sé si lo puedes mirar. Perfecto, sí. Sí, algo, tiene que ver con la definición de cómo los pequeños agricultores pueden contribuir para la crisis alimentar global, ¿sí? Y para la resiliencia, las alteraciones climáticas. Otro que también está en la fila de espera, que es la lectura para este mes, es la idea de comprender las geografías de la comida, ¿sí? Geographies of Food. Yeah, me parece muy interesante, pero está aquí en la línea. Lo tercero es algo completamente diferente, más no lo sé si voy a tener tiempo para ese, que está también en lista. La lista tampoco sé si va a contribuir mucho o poco para los doctorados, pero probablemente a la playa. Blockchain Chicken Farm. Ok. En Muy China. interesante. Historias de tecnología a la China profunda. Este es algo que es lo que me mueve ahora. Sí. Perfecto. Y después del doctorado, ¿qué te imaginas haciendo? ¿Hay un después? Primero tengo que acabar, que es algo que vengo persiguiendo a mucho tiempo. Tener tiempo. Pienso que finalmente tengo los cuerpos cerrados, las experiencias, y ahora es leer y escribir. Por tanto, espero en un año tener eso. Después, a mí me gustaría aprender este es casi un cliché bien grande, pero ir de barco, Esa es la libertación. Un día tener ¿Hacer un viaje largo en un barco? Sí, pero no sé tampoco cómo hacerlo, ¿eh? Nunca he andado de barco, pero es una idea. Una otra es tener tiempo para volver a trabajar con los artesanos. Una otra idea es tener más tiempo para mi propia agricultura, que es una grande frustración y probablemente es lo que me ha llevado a trabajar como diseñador en agricultura. Tengo unas cosas pequeñas, pero tengo espacio para hacerla, un pequeño espacio, pero no tengo tiempo. No tenés una quintita. Sí, muy pequeño. Yo trabajo a la ciudad, pero vivo al medio, no tengo tampoco vecinos, ¿no? Algo así. Claro. O sea que tenés una quintita chiquitita, Sí, algo estás criando. Muy y chiquitita, muy un chiquitita. poco de jardinero haces. Sí, pero sí. Voy intentando mis hacks, mis automaciones, mis cosas, pero después no tengo tiempo para más. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, gracias, Mariana. Es muy bueno de poder trabajar. Es casi como psicólogo profesional, ¿sí? De que vas a correr tu vida y tus cosas que no tienes tiempo para hacerlo. Entonces, este tiempo fica reservado para hablar de ti. Es muy bueno. Gracias. No, y para mí está bueno pensar en qué sueñan los diseñadores hacer cuando tengan tiempo. También me hace preguntarme a mí con qué sueño hacer cuando haya más tiempo. Sí, por favor. ¿Con qué sueñas tú hacer cuando tengas más tiempo?
es una buena pregunta, pero bueno, a mí me gustaría dedicarle un poco más de tiempo al cuerpo y menos tiempo al intelecto. O sea, hacer menos cosas que tengan que ver con el cerebro y más cosas como... ayer, por ejemplo, esta semana tomé un curso de ese stand-up paddle, ¿viste? Y Sí, pensé, sí, uy, sí. ¿hace cuánto que no aprendí a hacer algo nuevo con el cuerpo? Como a mover otro músculo y otra parte del cuerpo Sí, diferente. sí. Y me parece que hay veces que nosotros los que trabajamos con este tipo de cosas nos olvidamos del cuerpo y me gustaría darle un poco más de bola. Sí, las caderas de los ordenadores, los computadores, es algo que te absorbe al punto de tirar toda la movilidad, ¿no? De que es que el brazo hace así, tienes los deditos y después no te mueves. Sí, Ese es un totalmente. peligro. Sí. Sí, pero sí, es más simple de que ir en un barco, por lo menos para mí que que no sé cómo conducir el barco, por lo tanto, no sé. Es más simple es mover el cuerpo do que dar la vuelta al mundo en un barco. Sí. Gracias. Después de haber hecho un doctorado en diseño, donde lo que se valora al final es la pieza escrita, las publicaciones, una se olvida o le damos menos importancia a lo manual. Al final, el escribir es una artesanía, como tejer un pullover. Cuando uno escribe y pone cuidado en los detalles, buscando las palabras con esmero, el trabajo se parece al manual, aunque sea intelectual. Pero yo tengo una necesidad muy profunda de hacer cosas con las manos. Voy pasando de pasatiempos, pero las manualidades me llaman. Cuando era adolescente pintaba y dibujaba. Después cociné mucho, tejí. Hice un montón de bufandas y cuellos para los amigos e hijos. Les sacaba fotos e hice una serie de libros con fotos de amigues con mis cuellos. Ahora volví al dibujo y la acuarela. No tejo más. A veces cocino como pasatiempo. Fermentar verduras me chifla. Escuchar libros mientras dibujo me hace muy feliz si no puedo nadar. Creo que a muchos que entrevisté que eligieron el diseño porque les gustaba dibujar o hacer escultura, les pasa algo parecido. Aunque en su trabajo hoy en día no dibujen o pinten, lo hacen en su tiempo libre. Por alguna razón, que supongo es bien cultural, tendemos a valorar más el trabajo intelectual que el manual. En general, se paga mejor y permite más flexibilidad. Quizás cuando tengamos una renta universal y los sueldos se emparejen más, tengamos más posibilidades de elegir quedarnos y disfrutar lo manual. Quizás en algún momento estén más difundidos los saberes ancestrales y confiemos más en la investigación que ya existe, donde se descubrió que tejer, por ejemplo, alarga la memoria y hace bien al cerebro. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.